Hola, ¿qué tal amigos de LJ? Estamos muy contentos aquí en las oficinas que nos visita una política ya de muchos años, pero no política en el mal sentido, sino de la nueva política de la gente que hace bien las cosas. Lorena Martínez, ¿cómo está? Bien, Gabriel, un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación a acompañarte aquí a las instalaciones del IGEAP. La verdad está padrísimo, ¿eh? La verdad es la segunda vez que la entrevisto, trabajamos juntos, entonces es algo como raro, pero es muy divertido hacer esto. Platicaba mucho con ella y explicarle, bueno, es abogada egresada de la Universidad Autónoma, ¿sí es verdad? Cierto, somos colegas, ¿no? Somos colegas. Somos colegas, sí. Soy abogada egresada de la Autónoma de Aguascalientes. Después me interesó, hice una maestría en Ciencia Política de la UNAM y finalmente en la pandemia aproveché e hice una maestría en Administración de Negocios, que me cayó como perla porque eso de los negocios no es lo mío, ¿no? Oiga, pero a ver, a todos los chavos que nos están viendo, es explicarles, ella tiene muchos años, pero sobre todo algo bien interesante, ella abrió camino a más mujeres, ¿sí? Y no solamente de su partido, sino a varios, porque en ese entonces, estamos hablando en el 90, por ahí, ¿sí? Pues era muy complicado ser mujer y estar en la política, ¿no? Muy complicado, muy difícil. Eran tiempos donde no había cuotas, por supuesto. La lucha de las mujeres era una lucha complicada, cerrada por un espacio, Gabriel, por un espacio, porque todos los partidos excepcionalmente le daban un espacio a una mujer para que fuera diputada, como para decir pues, que había inclusión, ¿no? Que hay inclusión. No, y las cuotas han ayudado muchísimo y hay mujeres que evidentemente pues la mitad de las diputaciones locales son mujeres, la de los diputados federales, los cuerpos colegiados de los ayuntamientos son mitad y mitad, entonces quiere decir que se avanza mucho. Miren, se la pongo bien fácil, apenas tenemos una presidenta de México y una gobernadora, eso, sí. Yo que tengo una niña, pues es a toda madre que pase esto, pero a ella le tocó una complicado. ¿Por qué decidió estar en la política? No le decían en su casa, de tantos hermanos, no le decían, su mamá sobre todo, no le decía, ya, métete en los negocios, ¿no? Acuérdate, mi mamá, hasta la fecha, hasta la fecha no le gusta que esté en la política. A mí me gustaba mucho el servicio público, de hecho me gusta el servicio público. Yo diría que por esencia yo soy servidora pública y en la medida que vas avanzando en tu carrera como servidora pública, Gabriel, en ese momento se te cruza con la política porque hay ciertos puestos a los que ya solo accedes mediante una elección. Y así me pasó a mí, o sea, empiezo en el servicio público, llega un momento en que aspiras a tener una responsabilidad mayor y para llegar a esa responsabilidad mayor ya tienes que pasar por las estructuras de los partidos y tienes que competir en una elección. Y eso fue lo que al final me terminó llevando a la política electoral, por decirlo así, las ganas y los deseos en su momento de ser presidenta municipal, por ejemplo, ¿no? Y había que competir, no quedaba de otra. Miren, déjenme les explico algo que ella fue a las políticas había un gobernador que se llamaba Miguel Ángel Barberena, que él decide darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, ella es como de esta nueva camada en ese entonces que no era como común, estamos hablando, ¿no? Y le da oportunidad y empieza en el servicio público. Fue directora del Instituto del Deporte, cuando Aguascalientes tuvo de los mejores lugares en Olimpiadas Infantiles. Entonces, pues le apuesta a esta parte y ya por ahí fue diputada y luego de repente se le ocurre ser alcaldesa, ¿no? ¿Sí le gustó ser presidenta? No, me encantó, Gabriel. Sí. Yo creo que el ser presidente municipal es una de las responsabilidades más bonitas que he tenido en mi vida. Y déjenme les digo por qué. Porque hay muchos cargos en la política y para quienes les gusta la política hay que entender que hay muchos cargos en la política donde difícilmente lo que tú haces se ve rápido y se traduce en un beneficio directo para la gente. Sí. Por ejemplo, te platico, cuando fui diputada federal 2 veces, trabajé mucho para poder resolver el problema de las cajas de ahorro, del quebranto de las cajas de ahorro, y había cerca de 250,000 adultos mayores que habían perdido su patrimonio cuando quebraron las cajas de ahorro. Y hicimos una ley, que fue la nueva ley de ahorro y crédito popular, hicimos muchas cosas para poder rescatar a los ahorradores, pero pocas veces la gente se entera que eso que hicimos ahí sirvió de algo, ¿sí? Porque no se palpa. En el ayuntamiento es diferente, porque en el ayuntamiento tú estás en contacto cotidiano con la gente te pide que se tape un bache, que pavimentes una calle, que no se enojan y te reclaman, que no tienes agua potable o que tienes que llevar el agua potable a una comunidad. Entonces los resultados son inmediatos. Alcanzas a ver en tu periodo de tiempo, que a mí no me tocó la reelección, a mí me tocó un periodo de 3 años sin derecho a reelegirte, entonces ves tus resultados de gobierno de manera muy palpable. Por eso es bonito el ayuntamiento. Así como cuando no haces nada, me imagino que debe ser horrible, pero yo hoy tengo la enorme satisfacción de que puedo caminar, por ejemplo, en la ciudad
y hay No le reconocen, ¿no? niños, niñas de aquel entonces, que ahora son jóvenes de 20, 25 años, que viven en el Oriente y que me dicen, bueno, es que cuando yo estaba chiquito usted estaba haciendo la línea verde, por ejemplo, ¿no? Hoy viven en los alrededores de la línea verde y saben que el Oriente se cambió, el Oriente se transformó con una obra tan emblemática como es la línea verde. Y miren, déjenme les explico, antes en el Oriente, bueno, recuerden que es la mayor cantidad de población, pero no había parques, no había nada, y estaba el poliducto de Pemex y se con un proyecto muy innovador que recibió muchos premios, y fue donde se construye este parque lineal. Hay hasta alberca y fue muy criticado, ojo con eso. Mucha gente decía que por qué le metías tanto dinero allá, que lo iban a deshacer. Había como esta onda, le decían mucho, ¿no? Me acuerdo yo. Mucha gente criticaba que por qué le metíamos mucho dinero al Oriente, que por qué no llevamos obras a otra parte de la ciudad. La verdad es que hicimos obras en todos lados, ¿eh? Yo digo que a mí me tocó una época maravillosa porque tuve mucho respaldo del gobierno federal, respaldo del gobierno del estado. Yo creo que es la administración municipal que ha hecho en número, en millones de pesos, más obra en los 3 años de gobierno. Más de 1,200 millones de pesos en un año hacíamos, ¿eh? Esos tiempos ya no existen, ¿eh? Ya no existen. Es que déjenme les digo algo, fue presidenta municipal, pero le tocaron presidente de México del PRI y presidente de México del PAN, le tocó los cambios. Es correcto. Es correcto, entonces, bueno, el enemigo número 1 de Morena era el presidente que más odiado, pero apoyó, vamos, al final es política, ¿no? También, ¿no? Llevarse bien con todos, ¿no? Sí, yo tuve la suerte también de que me tocó Felipe Calderón, presidente de la República, que había sido mi compañero en la Cámara de Diputados. Okay. Entonces me conocía, lo conocía, no puedo decir que era mi amigo, pero se portó bien conmigo porque había una relación previa. Me tocó el presidente Enrique Peña, que él sí era compañero en ese entonces de mi partido, y entonces pues ayudó, ¿sí? Pero lo más importante para ayudar, Gabriel, es que tienes que llegar con proyectos innovadores, tienes que llegar con proyectos elaborados. No puedes llegar a tocar la puerta y a pedir dinero si no tienes claro para qué quieres, si no llegas a un proyecto ejecutivo y no cumples con todos los requisitos que te exige la burocracia. Nosotros nos dedicamos a hacer eso en los 6 meses que tuvimos entre que ganamos la elección y entre que entramos al gobierno. Esos 6 meses creo que fueron la diferencia para poder concretar proyectos como fue la línea verde, pero también creo que somos el gobierno que más calles y vialidades hicimos en Aguascalientes. Y en agua, ¿no? Es también la última administración que invirtió 320 millones de pesos en un programa de mejora de la infraestructura hidráulica, porque todo el centro de Aguascalientes había fugas permanentes de agua. Iniciamos el programa de los tanques elevados en todo el Oriente, precisamente para regular la cantidad de agua que había que llevar a las diferentes zonas de la ciudad. Ese fue un programa que iniciamos nosotros, que se ha continuado, ya hoy hay tanques elevados en casi alrededor de la ciudad, ¿no? Es decir, se hizo mucha obra, tuvimos una gran fortuna de esta colaboración y nos dedicamos a eso, a hacer proyectos que fueran innovadores, que fueran atractivos, que al gobierno federal le gustase apostarle e invertir en ellos, y creo que nos fue muy bien en ese gobierno. Por eso me gustó la alcaldía. Porque puedes ver resultados inmediato, ¿no? Rápido. Y bien, déjenme les cuento, muchas gracias por seguir con nosotros en LJA. Lorena Martínez ya es una política que apostó mucho por este tema de los jóvenes y sobre todo por las mujeres. En ese entonces no era fácil ser mujer. Las campañas en contra de ella eran decir, no tiene familia, no vote contra ella. Entonces eran cosas, ya yo lo puedo decir, pero es más, en algunas misas algunos decían que no votaran por ella, pero bueno, pues son otros tiempos, afortunadamente todavía hay cosas que se pueden hacer. Después de haber estado en línea verde, ustedes no lo saben, pero también fue Procuradora Federal del Consumidor, que lo que es la Profeco, que es la que defiende a los consumidores, o cuando ustedes le quieren cobrar de más, esta onda, pues también anduvo por allá en México. ¿Le gustó? Me gustó, y ¿sabes por qué? Me gustó mucho porque mi primer cargo en el servicio público, el primerito, para los chavos, cuando ¿cuántos años tenía? 23 años. Órale, okay. ¿Sí? Salí de la carrera de Derecho y recuerdo lo que tú decías ahora, el ingeniero Barberena Vega, gobernador, decidió que había que darle oportunidad a las jóvenes y a los jóvenes egresados de la universidad. Y yo fui una de esas, entre otros 10 o 20 jóvenes que nos dieron responsabilidades en el servicio público. Y entré de delegada de Profeco. Entonces, para mí llegar a ser Procuradora Federal del Consumidor es
un sueño padrísimo. Creo que es el único caso en la historia de Profeco sí, donde una persona que fue delegada, es más, yo fui receptora de quejas, es decir, desde el cargo más modesto de la delegación y llegué a ser procuradora. Eso me dio un gran conocimiento de la institución. Y lo que más me gustó de ahí es el que pudimos hacer reformas bien interesantes a todas las leyes secundarias que tienen que ver con derechos del consumidor, y sobre todo a todo el sistema de medición. Porque fíjate qué curioso, Gabriel, por ejemplo, tú llegas a un mercado público y las básculas pues tienen que estar calibradas, ¿no? El kilo tiene que ser de a kilo, el litro tiene que ser de a litro, y había un montón de instrumentos de medición que no se calibraban, nadie sabía si miden. Es más, te voy a poner un caso emblemático, por cierto, los medidores de agua potable, ¿sí? Si tú checas si los medidores de la ciudad de Aguascalientes miden el agua que consumen realmente en tu casa, te vas a dar cuenta que no están verificados. Ya ni me diga, pues estoy enojado con mía. Okay. Hicimos un cambio a la ley precisamente para que todos esos instrumentos tuviesen que estar verificados y certificados. Habría que ver si ahora lo cumplen o no, pero en su momento lo hicimos. Aparte era muy divertido porque traía en jaque a las telefónicas y luego las aerolíneas también. Es que luego se pasan también. Las telefónicas en ese entonces fue la reforma de donde no te tenían que cobrar el que llama paga, entonces eran bien hábiles y luego te daban otro contrato. Yo me acuerdo una vez que sancionó a todos, hasta todos andaban ahí. Pero pues a las líneas aéreas les clausuramos, incluso en el aeropuerto, creo que por primera vez en la historia. Y logramos meter en orden mucho a las líneas aéreas y hicimos cambios muy importantes para que los usuarios de los servicios, sobre todo estas empresas, pudieran realmente garantizar sus derechos.